las estafas que hay acá en Brasil respecto a los alquileres y qué le recomendás a esas personas para que tengan la tranquilidad de que puedan reservar sin caer en estas estafas. Yo lo que les recomiendo es que alquilen. ¿Cuáles son los precios en los diferentes meses del verano acá en Florianópolis? A ver, vamos a poner de ejemplo un departamento de 2 dormitorios a 200 metros del mar. Por ejemplo, es en enero, el precio es de 30 reales la diaria. ¿Cuál es la mejor época para venirse de vacaciones a Florianópolis? Acá en Floripa, desde hasta principios de está espectacular el clima. Muy buena gente querida, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a estar entrevistando a un agente inmobiliario en Florianópolis, Brasil. Le voy a estar haciendo preguntas como precios de hospedaje para esta temporada, cuáles son las expectativas, cómo se viene la temporada alta en Florianópolis y además un tema muy pero muy importante que tiene que ver con las estafas, cuáles son las recomendaciones que nos da para poder evitar estafas al alquilar en Florianópolis. Así que estas preguntas y muchas más se las voy a estar preguntando. Vamos a ver qué nos dice. Vamos con este video, ya estoy en camino hacia la inmobiliaria. Vamos. Bueno, la inmobiliaria es esta de acá, del mar, queda en Ingleses. Les voy a estar dejando la dirección en alguna parte del video. Bueno, acá estamos con Arián. Arián de la inmobiliaria del mar. Vos trabajás acá hace ¿cuánto tiempo? Yo hace 2 años que trabajo acá en la inmobiliaria como vendedor. Perfecto. ¿Y la inmobiliaria está ubicada en? Acá en Ingleses, cerca de la entrada, en la avenida Núñez Vieira, al lado de la Calil Bulos, de la principal, entrando a la derecha, y por acá la otra avenida, la que va para Santiño. Estamos acá apenas doblas. Perfecto. Bueno, ¿y cómo se viene la temporada alta? Tengo entendido de que ya muchas inmobiliarias tienen prácticamente todo alquilado porque hay muchísimas expectativas por parte de los argentinos principalmente. Una cuestión ahí de cambio que beneficia mucho al turismo argentino, entonces pareciera que va a ser uno de los mejores veranos después de tanto tiempo, ¿es así? Sí, tal cual. Estamos a principios de octubre, fines de septiembre, y ya tenemos casi todo alquilado. Enero está prácticamente todo alquilado, nos quedan un par de fechas ahí entre medio, y febrero también nos queda poco, marzo tal vez hay más departamentos disponibles, pero la verdad que ya tenemos a esta altura del año ya casi todo alquilado. Entonces ahora poner el mes que viene ya nos entran 2 departamentos más y ahí podemos seguir ofreciendo, ¿viste? Casi todos argentinos, brasileños también vienen, ¿viste? Y nos alquilan, porque también alquilamos por Airbnb, por ejemplo, entonces vienen más gente de todo el mundo. Y bueno, la verdad que esta temporada tiene una pinta muy fuerte, mucha expectativa, y bueno, como decís vos, favorece mucho el cambio ahora, porque no hay mucha diferencia de precio un alquiler acá que un alquiler en Buenos Aires, en las playas de Buenos Aires. Porque por ejemplo nosotros tenemos, ponele a partir de $70 la diaria, algún departamento un poco más alejado del mar, y hasta $120, $130 por diaria, los que están más cerca, los más amplios. Claro, sí, porque estuve viendo muchos videos por ahí que dicen que a veces es más conveniente en algunos casos venirse acá a Florianópolis, a Brasil, que irte a la costa argentina. Exactamente. Sí, porque aparte, ponele, nosotros alquilamos todo acá en Ingleses. Los departamentos que tenemos son todos acá en el barrio de Ingleses. Y mucha gente viene porque Ingleses tiene más infraestructura, le gusta más. Pero vos una vez que estás en la isla, vos alquilaste acá en Ingleses, pero vos un día agarrás el auto y te vas a Canas Vieras. Otro día agarrás el auto y te vas a Punta das Canas. Y podés ir paseando. O sea, vos elegís una playa en la isla, pero vos estás yendo de vacaciones a toda la isla. Los precios aproximados, ¿en cuánto están? Yo sé que, por ejemplo, en diciembre hay un valor, en enero hay otro valor y a partir de febrero ya empieza a bajar el precio. Febrero, marzo, abril ya es un poco más barato. Entonces, más o menos, ¿cuáles son los precios en los diferentes meses del verano acá en Florianópolis, más o menos? A ver, vamos a poner de ejemplo un departamento de 2 dormitorios a 200 metros del mar. Por ejemplo, es en enero, el precio es de 550 reales la diaria. En febrero ya baja a 450, 470 por ahí. Y en marzo ya y baja bastante más, a 350 reales la diaria. Y a partir de abril ya estamos hablando de 200 reales la diaria. Y en estos casos lo que nosotros hacemos también es alquilar por mes.
hasta un límite de 6 meses, en el que se arregla un precio de aproximadamente 2.000 reales por mes. Mencionaste recién un apartamento con 2 dormitorios, o sea, ¿cuántas personas podrían hospedarse ahí? Ahí podrían ser de 4 a 5 adultos, y si son niños, que ellos pueden dormir en el sofá, pueden ser un poco más. Y ya que estamos en tema, aprovecho para preguntarte un tema que es muy importante, que tiene que ver con los medios de pago. ¿Cuáles son los mejores medios de pago? Ahora mucha gente está utilizando Velo, no sé si escuchaste hablar sobre esta aplicación. Velo, Filewine, que son aplicaciones que te permiten pagar en Pix acá en Brasil sin tener CPF, sin tener nada. Vos depositas tus pesos argentinos o tu moneda local, la que te permita la aplicación, y pagás acá en Pix en Brasil. ¿Ustedes aceptan pagos, reservas por Velo? ¿Cuáles son los medios de pago? Sí, aceptamos transferencias por Velo y por cualquier aplicación que ustedes puedan mandar Pix desde Argentina. Por ejemplo, estamos recibiendo de Velo, de Infinity Pay, que esa anda bastante bien, y Prex o Plex, no me acuerdo bien cómo se llama esa, que no la había seguido. Y en esa el dinero nos llega bien. Nosotros pasamos la llave Pix, se llama, y mediante esa aplicación nos llega el dinero como mucho de un día para el otro. Perfecto, perfecto. Está bueno Velo, está bueno Filewine porque la cotización es mucho más conveniente. Es un poquitito mejor que si, por ejemplo, lo compras reales físicos. Entonces, por eso es que es tan conveniente. Sí, también nosotros, como antes no teníamos estas aplicaciones, siempre trabajamos con financieras, como puede ser Morgan Union, Lions, por ejemplo, que ellos trabajamos con ellos desde hace mucho tiempo y siempre enviaron el dinero de forma segura, jamás tuvimos un problema con ellos. Ellos facilitan una cuenta en pesos, mandan un CBU o un alias, ustedes les transfieren en pesos a la financiera y ellos nos envían los reales en aproximadamente 1 hora, 2, o bueno, si ya es muy sobre la hora que cierran ellos, para el otro día el dinero ya está en la cuenta de nosotros. Esas cuentas siempre las pasamos nosotros, siempre hablan primero con nosotros, nosotros pasamos esas cuentas de las financieras, así nos encargamos que ustedes estén pasando el dinero de forma segura y que efectivamente llegue. Por eso las financieras, mientras sea la inmobiliaria o la persona que vos le estés alquilando quien te pase la cuenta, pueden tener total confianza con las financieras. Tranquilos, viste, que no van a tener algún problema con eso, porque hay mucha gente que desconfía de las financieras, pero si nosotros somos los que está pasando la cuenta, porque ya hablamos con ellos, trabajamos con ellos, ahí no se preocupen. Bueno, y otro tema también que te quería preguntar es sobre los alquileres que hay después en la temporada baja. ¿Cuándo más o menos arranca la temporada baja? Claro, ahí como comenté antes, después de abril, los precios por diaria rondan los 200 reales. Departamentos más chicos de un dormitorio pueden hasta salir 150 reales por día. Y en estos casos lo que se suele arreglar, porque suele venir gente durante 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, es un alquiler mensual. Entonces ahí cerramos un precio a partir de 2.000 reales, por ejemplo, puede ser un departamento de alquiler mensual después de abril en la baja temporada. Perfecto. ¿Y ustedes alquilan en baja temporada mensual así de esta manera? Sí. ¿Desde abril hasta qué mes? Hasta noviembre. Hasta noviembre. Esto está muy bueno porque hay muchas personas que vienen acá a vivir. Sí. Que yo siempre recomiendo que vengan a partir de abril aproximadamente porque hay mayor disponibilidad, hay más apartamentos, hay más espacios. Que vengan a partir de abril y que hagan esto, si todavía no alquilaron de forma anual, que alquilen en una inmobiliaria mensualmente, que tenés absolutamente de todo, no tenés que comprar nada porque tenés todo en ese apartamento. Exacto. Está bueno esto que ofrecen, como para también no tener desocupados los alquileres y bueno, y que les convenga también a las personas que vienen acá a trabajar, a vivir, lo que sea. Bueno, y aprovecho para preguntarte también, ¿cuál es tu recomendación para alquilar autos? Muchas personas me preguntan cuál es la mejor empresa acá en Florianópolis para contratar, qué conviene, si conviene alquilar un auto o conviene simplemente moverte en Uber o transporte público. ¿Cuál es tu recomendación? Si quieren un auto, acá recomiendo mucho la empresa Localiza, que está acá en Ingleses, tiene una sucursal. También tiene una sucursal mismo en el aeropuerto que trabaja las 24 horas para que ustedes puedan retirar el auto. Los valores rondan aproximadamente y hay a partir de más o menos $20 por día, un Fiat Mobi, por ejemplo.
alquilan, y si no, bueno, si querés algo un poco más grande, que por ejemplo yo hace poco alquilé una T-Cross, esa estaba alrededor de 50 dólares por día, más o menos. Entonces, no te digo que es un precio súper accesible, pero, por ejemplo, si vos venís una semana y querés alquilar 2 días un auto porque tenés ganas de hacerte un viaje un poco más largo, conviene alquilar un auto mediante Localiza, es recomendable. Uno va ahí a la oficina, presenta los papeles, bueno, seas argentino, uruguayo, paraguayo, de donde seas, vos presentás tu papel, tu licencia de conducir, una tarjeta de crédito obligatoria, y de ahí ellos te alquilan sin ningún tipo de problema. Bueno, y un tema muy importante que tiene que ver con la cuestión de las estafas que hay acá en Brasil respecto a los alquileres. ¿Qué le dirías a las personas que tienen intenciones de alquilar y que quieren estar seguros, que quieren tratar de evitar este gran problema? ¿Cuál es tu consejo y qué le recomendás a esas personas para que tengan la tranquilidad de que puedan reservar sin ningún tipo de problema, sin caer en estas estafas? Exactamente, la verdad que este año estuvimos viendo, hasta nosotros vimos que están haciendo muchas estafas. Saben que la temporada está fuerte, que mucha gente ofreciendo los departamentos. Los mismos brasileros tienen departamentos a 20 cuadras del mar, que por lo general no se alquilarían para verano y también los alquilan. Entonces, sabiendo eso, hay mucha gente que está tratando de estafar acá en Florianópolis en general, y hasta supongo que en otras partes de Brasil también. Así que yo lo que les recomiendo es que alquilen, si puede ser, con una inmobiliaria, que sea un lugar físico. O sea, nosotros somos una empresa, tenemos acá la oficina, entonces una inmobiliaria como nosotros suele ser la mejor opción. Y que ustedes puedan corroborar, por ejemplo, en la página de nosotros, cuando alguien nos pregunta por departamento, siempre le mandamos el link de nuestra página, donde está mi número de teléfono, el número de mi socio, el número de Claudia, la chica que es la que hace los check-in, los check-out. Ahí están todos los números de nosotros. Entonces después, cuando vos hablas por WhatsApp con nosotros, vos ves que son los mismos números que la página. Otro consejo puede ser, porque por ejemplo nosotros también publicamos en los grupos de Facebook, es que vos veas que cuando entres al perfil sea un perfil que ya lleve tiempo en la plataforma, y que si vos bajás, por ejemplo, hace 2 años, nosotros tenemos publicaciones hace 2 años de departamentos en alquiler. Entonces vos sabés que nosotros somos gente seria, ¿viste? Que no vamos a estar estafando. No son cuentas nuevas que se abrieron de un día para el otro para poner un departamento en un grupo, a ver si cae alguien, piden transferencia y después esa cuenta es denunciada y borrada. No es el caso de nosotros y de alguna cuenta que pueden encontrar en algún grupo, ¿no? Fíjense eso siempre. Cuidado con Marketplace, porque no es lo mismo una publicación en un grupo que esté directamente en Marketplace, porque en Marketplace ahí se pueden hacer más trampas, ¿no? Con este tema de las cuentas. Así que esas son mis recomendaciones, ¿viste? Siempre que se pueda hacer una inmobiliaria, como en el caso de nosotros, mejor. También tienen las plataformas, Airbnb, Booking. Es un poco más caro porque esas plataformas tienen unas tasas que cobran, pero bueno, la verdad que por seguridad termina conveniendo. Si tenés algunas dudas, ¿viste? Siempre por plataforma termina siendo más seguro. Hasta nosotros mismos también tenemos publicados en Airbnb, y este año también hemos alquilado mucho más que el año pasado en Airbnb, por esta misma razón, de que la gente no confía, entonces ya directamente ni buscó en Facebook, ni buscó en Instagram, y directamente alquiló por las plataformas. Perfecto. ¿Cuál es la mejor época para venirse de vacaciones a Florianópolis? Acá en Floripa, desde octubre hasta principios de junio, está espectacular el clima. Uno se puede meter al mar re contento. Me acuerdo que yo en mayo fui a Buenos Aires por mi cumpleaños. De acá ese mismo día estaba en la playa, y cuando llegué allá me tuve que poner 2 camperas del frío que hacía. Y acá nada que ver, acá estaba para tirarse al mar. Y bueno, yo a mis amigos les digo que cuando me vengan a visitar, que vengan en marzo, les digo yo siempre. Porque suele hacer muchísimo calor, igual que en enero y en febrero. O sea, marzo es muy buena época para la temperatura, y ya los precios bajaron un poco, pero bueno, yo sé que mucha gente no tiene la posibilidad de tener sus vacaciones en marzo. En ese caso, febrero, enero siempre son excelentes opciones también. Bueno, ahí conseguimos bastante, porque yo siempre le recomiendo a la gente, la mejor época es marzo y abril. Sí. Justamente porque el clima es bastante bueno, te diría más marzo que abril. Sí. Porque el clima es muy bueno
hace calor, te metes al agua, haces día de playa y los precios son súper bajos. O sea, te sale casi la mitad, te diría, que lo que te sale en enero, si te vas a la isla de Campeche, si te vas a hacer todas las excursiones. Así que más o menos ahí coincidimos en cuanto a las recomendaciones. Bueno, Arián, muchísimas gracias. Y para los que se quieran contactar con ustedes, ¿por qué medios se pueden contactar? Se pueden comunicar a través de WhatsApp. Ahora voy a pasar el número de Claudia, que es la que se encarga de los check-in, los check-out y bueno, de todo lo que es la administración en general de los inmuebles de temporada. Y si no, bueno, también pueden hablar conmigo. Los números de nosotros están en nuestra página web y ahí pueden ver los departamentos que tenemos nosotros también. Bueno, muchísimas gracias. Sí, cualquier cosa se contactan con él, con Excelente. Claudia. Muchas gracias. Muchas gracias y los esperamos acá en Floripa. Y bueno, gente, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen algún tipo de duda o de consulta, déjenme en los comentarios, que voy a estar leyendo todos los comentarios y voy a estar respondiendo. Mil gracias y hasta el próximo video. Chao.